el saludo. Para ustedes, jóvenes estudiantes, el saludo siempre respetuoso, cariñoso y anhelando siempre de que cada una de las cosas que estamos dando a conocer, que usted puede encontrar mucha bibliografía, pueda servir de inquietudes fundamentalmente, de inquietudes. Inquietudes para que usted pueda revisar, pueda incursionarse mucho más y en esa incursión hacer la diferencia. Estábamos conversando con Fernando, recordando tiempos donde nos enseñaban nosotros a llevar el concepto de la docencia en lo más alto posible. Y esperemos que ese legado que nos dieron nuestros maestros podamos hoy siempre retribuir. Hoy pedirles a ustedes, jóvenes estudiantes, por quinta vez consecutiva, ver la posibilidad de que se puedan prender las cámaras, poder mirarles y poder trabajar en forma mucho más humanizada. Lo otro, yo admiro a los compañeros técnicos y tecnólogos y que son haces para trabajar en la virtualidad. Hay otras personas que nos formamos con el enfoque de mirar, ¿no es cierto? De estar junto a. Así que vamos a comenzar esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por prender. Gracias Alison. Gracias Nicole. Gracias Cristina. Gracias Jordi. A los Jordi, ¿es? Sí. Jordi. Camila, lo mismo. Muchísimas gracias. Vamos a pedir ya está aperturado esto. Y vamos a trabajar en dos partes lo que habíamos quedado el día de ayer. Y habíamos indicado de que solamente vamos hoy a dar un refuerzo de lo que son las famosas rúbricas. A usted ya ha trabajado en las rúbricas, posiblemente y es un experto o experta en rúbricas. Lo que vamos a ponernos de acuerdo en cómo se establecen y elementos posiblemente mucho más sencillos para poder ejecutarlos, ¿sí? De ahí la práctica la hará cada uno de ustedes en función de la necesidad, en función de la temática, en función de las habilidades que quiera evaluar, en función de las actitudes que quiere evaluar, es decir, en función de todos esos elementos. Vamos a partir con la rúbrica. La rúbrica, al igual que la lista de cotejo, escalas de valoración, escalas numéricas, todos esos instrumentos de evaluación corresponden, algunos autores le ponen en lo que es la técnica de observación, ¿sí? Y esa rúbrica se convierte en una plantilla que le va a permitir a usted evaluar. En esa plantilla usted va a encontrar una escala descriptiva que vamos a ver. Yo tengo una matriz que estoy seguro que todos vamos a consensuar en cómo se hace una rúbrica. Me encantaría hacer una rúbrica con algo que es de actualidad. Me encantaría. Quisiese que ustedes me ayuden para aquello. Y vamos a ir trabajando primero en la definición. Esta rúbrica va a señalar distintos niveles de logro. Y ahí yo siempre digo, primero, jóvenes y compañeros, la primera parte, las herramientas o los instrumentos van a responder a un enfoque. No es la matriz por la matriz, no, en absoluto. Es la matriz en función de operativizar todo un enfoque pedagógico y también plasmar un objetivo de aprendizaje. Entonces, la primera parte que yo decía el día de ayer y que nos va a servir para todo tipo de instrumento de evaluación será, primero, defina bien y clarifique su objetivo. Si no ha clarificado el objetivo, no va a tener un norte y tampoco los indicadores que salgan de aquello van a estar desubicados, descontextualizados y no van a evaluar lo que usted pretende evaluar y por lo tanto el resultado no va a ser aquello que usted espera.
Entonces, en esta rúbrica vamos a encontrar niveles de logro, pero esos niveles de logro van a responder a un grupo de indicadores. Y ayer hacíamos el ejercicio, decíamos, si yo tengo como objetivo llegar a Cotopaxi, a llegar a la cima, ¿cuáles son los elementos, hitos más importantes que me permita llegar allá? En que al sumar, cada uno de esos indicadores me dé como resultado el objetivo. Esa es la parte clara para cualquier instrumento de evaluación. En esta rúbrica se va a incorporar distintos aspectos, los que usted vaya a evaluar. Y viene la otra parte. Tiene que ser consensuada, tiene que ser conocida por quienes van a ser evaluados. Un principio de evaluación es que yo debo conocer el instrumento por el cual a mí me van a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es un principio de evaluación, tenemos que ejecutar con este instrumento. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo antes de ejecutar la evaluación, voy a consensuar. Y ahí viene una relación armónica de construcción entre docentes y alumnos. ¿Qué hace el docente? Por supuesto, tiene que orientar, tiene que regular, tiene que valorar. El estudiante tiene que conocer, adecuar y exponer. Esta relación permite fundamentalmente trabajar más allá, porque acuérdense que una de las características de la evaluación era tener un valor intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Que va más allá de la nota. Y la rúbrica es una de las herramientas fundamentales para generar la formación en mis estudiantes. Generar conciencia, definir criterios con ellos y consensuar cómo va a ser la evaluación. 4 elementos tiene toda rúbrica. Estos son los elementos básicos necesarios mínimos. Buenas tardes con todos. Jairo, buenas tardes. 4 elementos fundamentales. Lo que les decía, indicadores. Si al formular usted los indicadores no llega al objetivo, tiene que volver a revisarlos. ¿De acuerdo? Posiblemente 1 más 1 más 2 no me llega a 5, me quedo en 4. ¿Qué me corresponde? Revisar, reformular, analizar y en función de eso, clarificar. Entonces, la primera parte que tengo que hacer es definir cuáles son los indicadores. O pueden ser las partes de la tarea, o los elementos que voy a evaluar, o los aspectos que voy a evaluar. Entonces, la primera parte, defino los indicadores. Luego tengo los niveles de logro, que es una escala cualitativa, tipo escala de Likert. Ustedes ya saben y han de haber trabajado en investigación también aquello. Y ahí tenemos, ¿no? Muy bueno, muy regular, etcétera, etcétera. O experto, o principiante, cómo se le quiera dar esa característica y a dónde estoy yo apuntando. Debe tener un puntaje. Esa escala cualitativa debe representarse también en un puntaje. Excelente puede ser 2 puntos, muy bueno 1.5, es decir, voy dándole el valor respectivo. Y lo más importante, jóvenes, y lo más importante, los descriptores. Los descriptores que van a ser los que den las características para ubicarme en determinado valor y en determinada cualidad, ¿sí? Entonces son 4 elementos fundamentales que van a estar representados en la siguiente diapositiva. Miren, ahí tengo un ejemplo. Y ese ejemplo es sumamente claro. Y repito, usted ya ha ejecutado, pero lo que queremos es consensuar. La primera, columna izquierda, indicadores, ¿sí? Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, los necesarios para que al sumar esos indicadores me dé como resultado lo que quiero realmente evaluar. La segunda parte tiene que ver con los niveles de logro.
Y al lado de los niveles de logro o debajo hay algunas rúbricas que tienen al lado, como en este caso una columna aparte, o le ubican allí debajo de lo que son los niveles de logro, que son los elementos cualitativos que nos van a permitir a nosotros caracterizar esos indicadores. Y el último, tenemos los descriptores. Entonces, 4 elementos: indicadores, columna izquierda. En la parte superior, niveles de logro y puntaje. Y en cada uno de los casilleros que se van formando producto de la intersección entre el indicador y el nivel de logro, vienen cada uno de los descriptores. ¿Y cómo hacer? Algo sencillo también. Esto para mí es sencillo y vamos a ir cerrando posiblemente con un ejemplo, porque usted ya sabe de esto, ¿ya? Mire, primero definir el objetivo de aprendizaje. Y vaya pensando usted en un objetivo de aprendizaje de su área, un objetivo de aprendizaje que le permita orientar todo su proceso pedagógico. O puede ser dentro de un proyecto, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde quiere usted alcanzar con ese proyecto? O solamente se va a quedar en la presentación del proyecto. O va también a medir el contenido del proyecto. Es decir, ahí va a definir cuál es su postura y su nivel de expectativa que usted tiene con sus estudiantes. Primero, define el objetivo. Segundo, selecciono los aspectos o los indicadores. La sumatoria de indicadores me debe apuntar al objetivo de aprendizaje. Luego, ¿y ahora qué hago? Siempre pienso en el trabajo modelo, en el más alto, en el excelente, en el que cumple todos los requisitos en cada uno de esos indicadores. Si estoy hablando de que mis estudiantes deben inferir determinada situación, ¿cómo yo voy a demostrar que un estudiante que ha desarrollado ya la capacidad en alto nivel de logro, ¿no es cierto? ¿Cómo me va a demostrar? Y por lo tanto, le registro allí. Entonces, pienso, analizo cuál será en ese indicador el ejemplo, el modelo, la mayor expectativa, y le caracterizo y lo ubico allí. Ubicando lo que es el máximo, luego voy a ir reduciendo ciertas características, ¿no es cierto?, hasta que no cumpla con los requisitos. Entonces, esa es una de las formas que yo personalmente aprendí a trabajar en rúbricas. Repito, pienso en el ejemplo, en el modelo, en el que cumple las expectativas, en el que cumple los requisitos, en el que cumple los requerimientos, en el mejor de los resultados, y ese se convierte en el excelente, o en el especialista, o en el ideal, ¿no es cierto? Y luego voy quitándole ciertas características y le voy ubicando en cada uno de los casilleros. ¿Cuántos niveles de desempeño? Lo recomendable es de 3 a 5 niveles de desempeño, ¿sí? Hablamos que si quiero hacerle desde el punto de vista de la escala de excelente, muy bueno, bueno, regular y malo, 5, ¿no es cierto? Es el máximo. Pero puedo quedarme también en 3, alto, medio y bajo. También puedo hacerlo. Depende de hacia dónde voy apuntando en este proceso de evaluación. Y por último voy caracterizando cada uno de los casilleros considerando el mejor producto, el mejor trabajo, las mejores condiciones, y voy quitándole ciertas características. Recomendaciones: que el alumno participe en el diseño y entreguemos la rúbrica, o ese es uno de los postulados, uno de los principios de evaluación que la persona tiene que saber sobre lo que se le va a evaluar. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Ahí tenemos en la parte superior para ir solamente ya graficando y definiendo ya la estructura únicamente. Mire, allí tengo en el lado izquierdo los indicadores.
Posteriormente en la parte superior tengo los niveles de logro y con los puntajes y voy haciendo los respectivos descriptores en concordancia con el mejor, o en este caso el 4 va a ser el que cumple las mejores condiciones, las mejores características, los mejores requisitos. Quiero invitarles a ustedes a que hagamos algo así sencillo, a que hagamos algo. Disculpe la Vamos a, interrupción, una pregunta. por supuesto. En este caso, por ejemplo, ¿las evaluaciones van a ser las mismas para todos los chicos o cada persona, por ejemplo, o yo tomo mi evaluación para un curso y otra persona ve sus ejercicios para otro curso y así sucesivamente? Yo creo que, o sea, si queremos ser rigurosos con lo que es el proceso de evaluación, deberíamos hacerlo por cursos, porque la evaluación responde a contextos. No, Un grupo posiblemente es diferente de otro grupo. Un grupo también tenga mejor reflexión que el resto, ¿no es cierto? Y van consensuando. Pero debe haber elementos comunes de cuáles son los requisitos fundamentales, por lo menos en los indicadores, y lo que puede ir variando son los descriptores poco a poco. No mayormente, pero sí puede existir algún tipo de modificación de conformidad con el grupo de trabajo que tenemos. ¿De acuerdo? ok, muchas gracias. Jairo, por favor, gracias. Si es que pueden, apertúranos ¿cómo se llama? El audio y con mil agrados. Gracias, Jairo, por favor. En lo que respecta a Andrés, ya. las evaluaciones individuales, se puede hacer, es decir, lecciones escritas y todo eso, pero en lo que respecta al examen final que se toma en nivelación, eh, desde la dirección académica y desde los Dinana ya pues piden un examen estandarizado para todas las carreras. Sí. Chévere, gracias, Jairo. Lo que estamos, Esa es la única vez que se hace un examen estandarizado. El resto sí puede tranquilamente tomar como usted le convenga. genial, gracias, Jairo. Es decir, cada uno puede ir diseñando su propuesta pedagógica y su propuesta de evaluación, pero lo que dice Jairo es que hay un examen estandarizado al finalizar, Jairo. ¿Estoy bien? Sí. Entonces allí, en lo que tiene que ver con exámenes estandarizados, nos sujetamos absolutamente todos a aquello. Profe, Dígame, profe, por favor. ¿cómo está, profe? Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, si nosotros les queremos tomar así una actividad oral o escrita, debemos manejarnos con un instrumento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos este instrumento, debemos hacerlo validar ¿será por el coordinador del área que nos estemos manejando o ya el instrumento que nosotros vamos a calificarle al estudiante ya es cuestión de nosotros? En todo proceso, cuando se habla ya de una administración formal, hay alguien que elabora, hay alguien que revisa y hay alguien que aprueba. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación, la mejor forma de culpabilizar a otro es trabajando en equipo. ¿Qué tal? La mejor forma de culpabilizar a otro es trabajar en equipo. Entonces, ahí yo prefiero. Posiblemente a nivel de universidad ahí tengo mi ignorancia y voy a pedir que Jairo, Fernando y Víctor nos ayuden en eso. Dentro del enfoque administrativo como tal, ¿sí? Dentro de lo que se maneja a nivel de instituciones educativas, hay alguien que elabora. ¿Quién elabora? En este caso, su persona. ¿Quién revisa? Si es que hay alguien que revise y hay alguien que apruebe. En lo que tiene que ver con los sílabos, también nosotros hacemos el sílabo. Y ahí están todos los elementos de evaluación. Y ahí se tiene también estos tres elementos. Elabora el docente, aprueba el jefe de área, revisa el jefe de área y aprueba el director de carrera. ¿Sí? Pero en lo que tiene que ver con estos instrumentos, yo creo que lo mínimo hay que hacer que alguien nos ayude con la respectiva revisión. Ahí sí me ayudan, por favor, Jairo, Fernando, compañero Armijos, ahí solamente veo M Armijos, que son los que tienen conocimiento mayor de esto. Me pueden ayudar, José Luis, también al respecto. Muy buenas Richard, tardes. siga nomás Fernando, Víctor, siga. Víctor, siga. Ya. Eh, por lo general es lo más recomendable. La persona que elabora la rúbrica es la persona que planifica, la persona que se está planteando el objetivo a conseguir. En este caso, obviamente es el docente. Y para
para mayor seguridad, existe una revisión. Nosotros el semestre anterior nos manejamos toda el área, nos manejamos bajo los mismos criterios. Entonces, el trabajo de equipo con el grupo de docentes era el que validaba una rúbrica. Eso nos garantizaba, obviamente, que después de haber la persona que va a dar la clase es la que sabe lo que quiere obtener después de estos conocimientos. Y avalado por el grupo de trabajo del área, se daba paso a este tipo de rúbricas o de lista de cotejo, cualquiera de estos instrumentos de evaluación. Gracias. Víctor iba también a aportar. Es el mismo procedimiento, elabora el compañero docente, trabajo en equipo, eso se pone a consideración del compañero o compañera coordinador de la área respectiva y luego el coordinador general quien da el visto bueno. Eso es lo importante. Jairo nos decía que hay un examen estandarizado. Había un examen estandarizado hace 2 semestres, ¿no? a nivel de nivelación. Hoy tiene la autonomía de cada una de las respectivas facultades y asignaturas. Hasta ahí, Richard. Chéverazo. Entonces está claro. Yo creo que es necesario en todo proceso, en lo que tiene que ver con evaluación, yo siempre digo a mis compañeros docentes, hay que tener dos posturas allí. La primera postura, en tener humildad. Humildad para que alguien me haga alguna observación y yo poder aceptar esa observación. Porque no es que tengo 30, 20, 15 años y soy infalible en absoluto. Entonces ahí debo tener la humildad para aprender. Pero también al otro lado debe existir la bondad para enseñar. Entonces cuando vamos con esos dos elementos, cualquier situación la vamos resolviendo en el camino. Y si es que yo tengo que reformular o revisar ese instrumento, lo hago con el mayor agrado porque ese es un aprendizaje para mí. ¿De acuerdo? Gracias, señorita, por la pregunta. Seguimos, por favor. Entonces, como un ejercicio de para ya ir cerrando lo de los instrumentos, que es la rúbrica la más usada, queremos hacer solamente un ejercicio con esto. Realicemos una rúbrica con las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Yo creo que nadie es especialista, ¿no es cierto? Vamos a intentar, vamos a arriesgarnos a buscar cuáles serán los primeros indicadores. Pero pensemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será el objetivo de esta rúbrica con las medidas de bioseguridad? ¿Qué queremos lograr con esto? ¿Cuál será el objetivo fundamental en este caso? Evitar el contagio. Evitar el contagio. Sí, chéverazo. Entonces le pongo aquí. No vamos a discutir tecnicismos. Ahorita vamos a ir al meollo, ¿de acuerdo? Evitar el contagio. Para evitar el contagio, ¿cuáles serán los indicadores? Pensemos los indicadores. Uso de La calidad de mascarilla. una buena mascarilla podría ser. Uso de mascarilla. Y luego vamos dando las características, ¿les parece? Uso de mascarilla. Genial. De mascarillas. Ya, ¿qué más? El segundo indicador. El Yo creo que uno distanciamiento. bien. Ay, perdón, sí, Distanciamiento. Listo. Siguiente. Lavado de Lavado manos de las constantemente. Lavado de manos. Listo. ¿Algo más? El uso de alcohol antiséptico. Uso de alcohol. ¿Ya? Movilizarse lo menos posible. Genial. Movilidad. Pongo solo ahí los indicadores, ¿no es cierto? Movilidad. ¿Sí? Vamos viendo. Cuando yo digo que una persona le caracterizo el mejor, ¿no es cierto? El que actúa de mejor manera en respecto al uso de mascarillas, voy a ir cualificándole. ¿Cuándo? La calidad de la mascarilla puede ser, por ejemplo, KN, que creo que es lo mejor que podemos usar. Usa la mascarilla es de calidad, coma. La mascarilla. Dicen, algo así como usar mascarillas Las antifluidas. patentadas de manera correcta, porque igual aunque utilice una mascarilla que sea, por ejemplo, quirúrgica, si no se pone bien, igual no tiene efecto. Usa adecuadamente. ¿Qué más? Y vamos cualificándole. ¿Ya? ¿Qué más? Pero ahí, en mi opinión, por ejemplo, dentro de lo que sería mascarillas, como por ejemplo tenemos muy bueno, regular y malo.
Y se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, en muy bueno KN, en bueno quirúrgicas, regular antifluido y malo de tela. Genial, genial, chévere. ¿Cómo es? Yo desconozco esto, ¿ya? La primera entonces es, ¿qué tipo? Yo diría KN95. KN95. ¿Ya? Ajá. En Acá buenas solamente voy sería ahorita poniendo, ideas nomás, ¿no es cierto? Acá el otro, quirúrgicas, quirúrgicas, ya, antifluido antifluido, ya, y las de tela. las de De tela. los pobres. Ah, Ya, chéverazo, vea, genial, gracias por esa participación, súper claro ahí. En la otra, entonces estoy hablando del tipo de máscara, de mascarilla, ¿no es cierto? El tipo de mascarilla, ¿estamos claros? Eso le hace la primera diferencia. La otra es el uso. A ver, Víctor, dígame. ahí tengo la inquietud, ¿no es cierto? Muy bueno lo que nos indica el compañero, ¿no es cierto? Pero más que la calidad, también tengo que medir algo que mejor me ayude, porque yo puedo tener de la mejor calidad, pero si no sé usar bien, no sé ubicarme bien la mascarilla, como decía la señorita, no me sirve ni la de tela, ni la de KN95, o la última que se inventaron en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya, Entonces, si queremos buscar eso, digo, a ver, ¿cuál de estas dos mejor vale? Preferible, ¿por qué no le Pregúntalo, ponen ¿cuál los sería aspectos? de estas dos? O sería de aumentar otra más. Sería el tipo de mascarilla, el otro, el uso adecuado de esta. Entonces, ahí sí, vendría un debate, ¿no es cierto? correcto. Ahí estamos formando. La idea es cualificar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uso de mascarilla, lado izquierdo, ¿no es cierto? Ese es el indicador. Ahora vamos viendo. Para que sea muy bueno, primero es el tipo, correcto. Y vamos de una vez diferenciando las otras mascarillas. Me parece uno de los primeros elementos. El segundo elemento me dicen uso adecuado de la mascarilla. Correcto, ¿no es cierto? Eso es para el muy bueno. El que tiene 1.5, ¿cómo usa? Es que ahí viene el motivo, o sea, yo creo que eso no lo podemos calificar así en el sentido de que, a mi forma de pensar, no, o sea, si no estás bien puesto la mascarilla no entras, así de fácil. O sea, porque no Ya, vas a poner en riesgo a las demás personas. ya, yo no tengo dinero y me alcanza para eso. No, pues, o sea, no tengo dinero, la de tela. Tengo un Ya, poquito más, voy al antifluido, o sea, en ese caso no sería. O sea, simplemente, o sea, de lo que yo entiendo es, por ejemplo, el uso correcto. Entonces, simplemente si la persona no está usando correctamente, ¿qué sería la mascarilla en la mitad de la boca o abajo en la quijada? Simplemente no ingresa. Entonces ya no sería la calificación de muy muy bueno bueno. K90 Profe, o o bueno también quirúrgica, podría, sino Claro. que sería Pero es que Discutamos, jóvenes, eso me encanta. Cuando empezamos a debatir, eso es la genialidad. Recién ahí empezamos a vivir. Dígame. profe, o podríamos no tiene ubicar nada que ver en también el muy sentido de que bueno, usa adecuadamente la mascarilla durante todo, yo que sé, si es que se encuentra en clases durante toda la jornada de clase. Bueno, usa la mascarilla, yo que sé, durante cierto tiempo y durante otros ciertos tiempos se saca la mascarilla. Correcto. Usa Usa en forma permanente la mascarilla, la primera, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Sí, si es que ¿Estamos bien? hablando de es que eso debería ser en para cuestión de todo. clases. Por supuesto, es Porque para yo todos. creo que, porque clasificar las mascarillas según la calidad, también exacto. para mi punto de pensar sería un poco despectivo porque no todas las personas estamos en las condiciones de comprar una mascarilla de calidad. O incluso como decía la compañera, no depende de la calidad de la mascarilla, depende cómo la utilizamos. El uso Claro es el que que nos va a dar depende. la seguridad a nosotros. A ver, Pero también el tipo. hay O un sea, sí estudio depende del que tipo, se pero hizo también en la el uso. Universidad de Van de la Tokio. mano los dos. Sí, Por más supuesto. todo es- Para que vayan de la mano los dos es lo que estamos haciendo la rúbrica. Es un pensamiento entre todos, es ir consensuando. Esto es lo que estamos haciendo. Hay que trasladarlo al plano pedagógico. Así de sencillo. Eso le quería compartir a la compañera. O sea, importa bastante la calidad porque, por ejemplo, hubo un estudio en la Universidad de Tokio en donde se determinó que la KN95 no protegía el 95%, en la vida real sobre el 90%. Las quirúrgicas era el 60%, las antifluidos era el 40%, y decían que en la vida real la de tela no servía para nada. Pues no vamos en sí a que yo no tengo o si tengo, aquí vamos al sentido de cuidarnos en la vida real, ¿no? Eso es a lo que va dirigida la rúbrica. Por eso va la Así es. calificación. Sería tomarlo en un sentido súper ortodoxo, pues la gente que va a utilizar las mascarillas y que van a tomar las clases no van a tomar esos aspectos en cuenta. Y bueno, nosotros tendríamos que vamos a evaluarles en ese tipo de cosas,
deberíamos nosotros ya decirles todos esos aspectos que nosotros vamos a tomar para la evaluación. Correcto, es que esa es la idea. Construimos, ¿qué decimos? ¿Cuál es el ideal? El ideal es que tenga la mejor mascarilla, en eso comparto 100%. El ideal es que esté en forma permanente con la mascarilla, ¿no es cierto? Y que algo de que tenga con la mascarilla, que sepa si es que tiene que guardar, que tenga las medidas respectivas. Es decir, ahí yo digo, este está muy bueno, ¿no es cierto? Si es que tiene la quirúrgica y usa permanentemente, puede ser bueno. Entonces le vamos quitando ahí cierta característica hasta llegar desde lo bueno hasta lo no aceptable. ¿Estamos claros? Así que vamos a seguir aportando. Me parece súper chévere el debate, jóvenes. Ahí recién empieza nuestro cerebro a trabajar y eso es bueno en el debate, en la argumentación. ¿Sí? Y no se enojen. No es que yo tengo la razón. No, vamos, ahí es parte de, ¿no es cierto? ¿Qué más ponemos? Ya se me fueron toditos. Yo pensaría, no sé, sería también, o sea, evaluar en un aspecto de las mascarillas, o sea, poner generalidades, pues muy bien, KN95 y bueno, KN95 y quirúrgicas, en regular, antifluido y quirúrgicas, para también abrir un poquito un espectro que puedan expresar los estudiantes. De acuerdo. Jóvenes, esto como estamos bastante gente, ¿no es cierto? Solamente yo quiero la cuestión de metodología. ¿Cómo vamos a ir construyendo las rúbricas? Lo más fácil, y yo digo lo mediocre en muchas ocasiones, pero de alguna manera nos puede servir como punto de partida, es poner en internet rubrics.com, ¿no es cierto? Y ahí ponemos rúbricas para, ¿cómo se llama? Medidas de bioseguridad. Nos va a salir un montón, una gran cantidad. Como elemento directriz, por supuesto que nos puede ayudar, pero lo más rico, lo más importante es consensuar, es discutir. Un estudiante, una de las cosas que fracasa el sistema educativo es cuando les imponemos todo. En los colegios, el famoso código de convivencia, no es que lo construyen los estudiantes, viene desde acá arriba, desde las autoridades, desde la imposición, desde la inspección. Esto hay que hacerlo, ¿no es cierto? Esos códigos de convivencia no entran al corazón de los guaguas. No entran al corazón. No hay un compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es consensuar una propuesta de rúbrica que posiblemente yo docente traiga como propuesta, pero pongo a consideración y empezamos el debate. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? El debate es importante. El debate nos permite clarificar, pero también en el debate nos corresponde a nosotros ceder, ¿no es cierto? Porque si yo me quedo con una postura y no están de acuerdo, mejor ya no participo, como ahorita. Listo, entonces, ¿estamos claros? Haga usted una rúbrica cuando le corresponde hacer. Piense primero en el objetivo, vea cuáles son los indicadores, mire allí cuáles son los niveles de logro, vaya viendo cuáles son los descriptores y vamos a ir trabajando. Vamos a ir construyendo muchas más rúbricas, más pensadas, más reflexionadas. ¿De acuerdo? Jóvenes, entonces, vamos a ir ahora a la otra parte. Pruebas de base estructurada. Esto es facilito, demasiado fácil para ustedes. ¿Ya? Demasiado fácil para ustedes. Si usted coge el patrón, terminamos en media hora. Si coge el patrón. Yo creo que todo es cuestión de ir viendo patrones únicamente. Y vamos a ir mirando algunas recomendaciones tan solo. Y si es que alguien tiene mayor experiencia, tiene conocimiento, quiere aportar, como ayer un joven aportó respecto a una lista de cotejo, dijo, profe, yo tengo esto, qué bueno, vamos a ir así trabajando con los respectivos aportes. Mire, en lo que tiene que ver con las pruebas de base estructurada, estas se convierten en un instrumento, ¿no es cierto? Este instrumento que nos va a nosotros a permitir estas pruebas estandarizadas, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Decisiones, pero en función de ¿qué? De haber recabado la información necesaria
para esa toma de decisiones. Recuerde, uno de los elementos fundamentales para el proceso de evaluación es recabar la respectiva información y tomar decisiones para la mejora. Ahí vamos a tener la opción de comparar cómo están nuestros estudiantes, qué tanto de lo que nosotros estamos impartiendo el proceso áulico realmente está siendo aprendido, entendido y asumido. Y la aprehensión, hablo con H, que significa asimilar y aplicar fundamentalmente. Estas pruebas estandarizadas tienen tres criterios fundamentales. La objetividad, al margen de quién tome, al margen de quién aplique, ¿sí? Está por encima de aquello o fuera de, lejos de, independiente de aquello. La otra es validez entre aquello que yo me planteé medir, mi objetivo en la evaluación, y lo que realmente me da como resultado. Y la tercera, que tiene que ver con la confiabilidad, que significa que esos resultados son estables y son consistentes. Entonces ahí tengo una de las fuentes necesarias para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el sistema de evaluación que yo aplique. Y ahí aparecen los ítems de opción múltiple. Para los jóvenes y los compañeros, hay un manual de construcción por parte del INEVAL, del cual sacamos este material, porque el INEVAL es la instancia reguladora para la elaboración de este tipo de ítems. Hay una materia que se llama itemología, ¿no es cierto? Cómo armar los respectivos ítems. Y en este caso vamos mirando y partimos entonces qué es un ítem, ¿sí? ¿Qué es un ítem? Y decimos que un ítem, partimos de allí, ¿no es cierto? Si decimos que vamos a elaborar los ítems, un ítem es una unidad básica de la que se conforman estas pruebas estandarizadas. También se le puede denominar reactivo, ¿no es cierto? O simplemente lo que comúnmente nosotros le denominamos una pregunta. Pero esta va a evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. ¿Quién decide eso? Decide el docente. ¿De acuerdo? Decide el docente. Y estas pruebas o estos instrumentos tienen para todo, y eso vamos a ir viendo. Por eso les decía, si entendemos y comprendemos el patrón, ese patrón se va a ir aplicando en todo el diseño de estas pruebas. Estas pruebas contemplan fundamentalmente de tres elementos. La una que tiene que ver con el planteamiento, que es la pregunta en sí, donde se pone la situación de la cual se va a resolver, la misma que puede estar en forma declarativa o en pregunta, interrogativa. Entonces, el primer elemento, jóvenes y compañeros, es que debe tener el planteamiento. Y claramente ese planteamiento. Yo tengo aquí un ejercicio de cómo ese planteamiento debe ser lo más directo posible, no estar con tanta palabrería, sino ir a los elementos puntuales. La otra es dar opciones de respuesta, que son las alternativas de solución del ítem. ¿Sí? Se debe plantear, y ahí vamos poniendo algún tipo de orientaciones, cuatro opciones de respuesta. 4 opciones de respuesta. Donde 3 sean las incorrectas y una, pero incorrectas que sean plausibles. ¿Qué significa, yo pregunto, el término plausible? Porque esto de término plausible se repite en casi todas los ejemplos y ejercicios y los tipos de reactivos que vamos a analizar. ¿Qué será, Andrés Fernández, el término plausible, distractores plausibles? A ver, distractores. Distractores plausibles. Buena pregunta, la verdad. Y como que necesitan de una justificación, tal vez. Por ahí cerca. Profe, A yo ver, te puedo por favor. decir, A ver, Sebastián, le agradezco.
Sí, plausibles, o sea, quiere decir que son opciones que pueden parecer correctas, ¿no? O sea, que si es que no hubiera una verdadera respuesta correcta, uno podría tomar esas opciones como la correcta. Digamos, por ejemplo, si es que preguntara algo como los colores de la bandera del Ecuador, o digamos el color del centro, y pusiera como opciones azul, podría poner como distractores plausibles celeste o digamos azul marino. O sea, son variaciones de azul, pero no es exactamente la respuesta correcta. Sin embargo, si es que no estuviera la respuesta azul solamente, una persona podría poner, por ejemplo, celeste. Entonces, eso es plausible. Ya, es aquella, gracias Sebastián, es aquella respuesta que parecería ser correcta, que pertenece a la misma categoría, ¿de acuerdo? Pero que no es la respuesta exacta. Ese es un distractor plausible, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta debe resolver el planteamiento de manera satisfactoria y total. Ahí dice, aquellos que, lo que es plausible, aquellos que son admisibles pero no son correctas. Puedo permitir, pero no es aquella que realmente debería ser. Y la otra, que tiene que ver con las argumentaciones. ¿Qué significa la argumentación esta? Voy argumentando. Si tengo 4 opciones de respuesta y decimos que una es la correcta, tengo que argumentar por qué esa opción es correcta. Y esta opción incorrecta también tengo que decir por qué es incorrecta, por qué es incorrecta y por qué es incorrecta. Entonces, ahí vienen las argumentaciones. ¿De qué me sirve esto? A mí me sirve muchísimo. En la medida en que si es que yo hago técnicamente, que a veces en las instituciones y en la universidad avanzamos hasta el planteamiento y las opciones de respuesta. Hasta ahí hemos avanzado. Pero no hemos hecho la argumentación. Y en la argumentación va a estar ahí explicitado los criterios científicos o los fundamentos que le sustentan por qué tal opción es la respuesta correcta y por qué las otras son falsas. En el caso de existir alguna apelación, este se convierte en una de las herramientas fundamentales para poder rebatir esa apelación, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los elementos. Aquí tengo un ejemplo visual de los 3 elementos que se contemplan allí. El planteamiento, al planteamiento también se le llama base. Ojo, en algunos textos usted va a encontrar base. Entonces, cuando nos referimos a la base es el planteamiento y cuando nos referimos al planteamiento es la base. Y nos referimos al planteamiento a la pregunta en sí. Ya vamos a ver un poco más de características de esto. Las opciones de respuesta tenemos en la columna del lado izquierdo y los argumentos o justificación en el lado derecho. Como ustedes pueden observar allí, ahí tengo una pregunta, tengo los componentes que también vamos a ir analizando posteriormente y las características. Y en el lado izquierdo tengo las opciones de respuesta. Y para la respuesta A decimos que es incorrecta y argumentamos por qué es incorrecta. Para la respuesta B argumentamos por qué es incorrecta. Si la C es correcta, argumentamos por qué es correcta desde el punto de vista de la fundamentación científica o teórica, ¿sí? Y vamos a ver, base para poder clarificar un poquito más, contiene el planteamiento que puede ser en forma de pregunta o declarativa, ¿sí? ¿Quién toma la decisión? El docente. La indicación de la orden específica que debe cumplir el evaluado. Y ojo, aquí no debe dar lugar a doble interpretación. Significado significante. Lo que está escrito, eso tiene que el estudiante entender, comprender. Lee el estudiante Richard, lee el estudiante José, el estudiante Jaime y debe entender a lo que se refiere esa pregunta. Ubica al estudiante en el ámbito del conocimiento que se requiere. Aquí se va a definir si yo me quedo en el simple conocimiento, en la comprensión, en el análisis, en la síntesis, en la creatividad, en la creación, etcétera, etcétera. Allí es donde se define el nivel de habilidad del pensamiento, hacia dónde yo voy a avanzar. Y tenemos allí, ¿no es cierto?, explicando un poquito más al respecto, dice que la base expresa en forma declarativa o de pregunta, ya lo vimos, plantea la situación específica en forma clara
Evita que se confundan y den otra clase de respuestas. Vamos al punto, al meollo, que exista sujeto, en el caso de que sea una oración, sujeto, verbo, predicado, complemento, lo que sea, pero que sea claro. Realizar una breve información que problematice o contextualice el reactivo. En el caso de tener un reactivo de contexto, donde aplique, donde amplía, ¿no es cierto? Donde dan un texto, por ejemplo, para poder luego sacar de allí las respectivas preguntas. O los dibujos que se utilicen deben ser claros y sencillos, que presenten mayor nitidez al momento de fotocopiar el examen. Estos dos elementos estamos hablando en que el tipo sea de contexto, ¿sí? Y ya vamos a ver en las otras diapositivas. Las opciones de respuesta son 4 opciones. Variar al azar la posición de la respuesta correcta, pero vamos a ver allí que hay reglas para aquello. Debe existir una sola opción correcta. Los distractores deben ser plausibles, pertenecientes al campo semántico, como yo le llamo a la misma categoría. Evitar poner todas, ninguna, nunca, siempre, otra, nada de lo anterior, porque eso no nos trae ningún tipo de habilidad del pensamiento. Y por último tenemos los argumentos, que es la explicación científica y, si es que es posible, con referencia bibliográfica del por qué es la respuesta correcta. Podemos poner página tanto de tal texto, ¿no es cierto?, tal autor, para poder tener la claridad de la respuesta. Evitar argumentaciones con falacias, opiniones, sino de certezas, ¿sí? Listo, entonces algunas recomendaciones nomás para poder trabajar en lo que tiene que ver con la redacción de estos ítems. Y ahí tenemos algunas. Redacción clara y sencilla, no nos hagamos lío, con claridad. Evitar repeticiones innecesarias. Pronombres interrogativos y exclamativos se tildan cuándo, cómo, dónde, que debe estar impecablemente bien redactado. Si el planteamiento termina en punto final o interrogación, las opciones de respuesta van con mayúscula. Si el planteamiento concluye con 2 puntos, ¿sí?, o puntos suspensivos, las opciones van con minúscula, a menos que sean nombres propios, ¿sí? Y tenemos allí, mire, léale por favor. ¿Puede reducir esto y puede hacerle mucho más directa? Dice la pregunta: ¿cuál es el rol, papel o función que debe cumplir el evaluador externo cuando visita a las instituciones educativas en el proceso de autoevaluación? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Está claro? ¿Puedo reducir? ¿Puedo hacerle mucho más directo? Porque estamos indicando que una de las recomendaciones es que sea claro, que no genere repeticiones, ¿ya? Y aquí hay repeticiones. Aquí hay roles que ya están definidos por sí mismo, por su misma naturaleza. Entonces, ¿puedo reducir? Sí. Jóvenes estudiantes y compañeros, ¿cómo puedo reducir? A ver. Ejemplo, dejarle rol y quitar papel o función. ¿Ya? Sería, ¿cuál es el rol que debe cumplir el evaluador externo cuando visita a las instituciones educativas en el proceso de autoevaluación? Ya, chévere. ¿Alguien más? Gracias, Víctor. Muy bien. ¿Alguien más puede sintetizar un poco, que sea más directo todavía? Yo digo, ¿cuál es el autoevaluación? ¿La puede hacer obligatoriamente fuera de la institución educativa o no? No, es dentro. Dentro, entonces ya estoy repitiendo ahí, por poner un ejemplo. A ver, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es el rol del evaluador externo en el proceso de autoevaluación? Genial, 20 sobre 20. Mire, aquí tengo esto. ¿Cuál es el rol o el papel? Como decía Víctor, ¿le puedo dejar rol o papel? Chévere, le puedo dejar. Para no estar repitiendo 3 verbos que están en el mismo campo semántico, ¿no es cierto? Del evaluador externo en el proceso de autoevaluación. Pregunta clara, pregunta precisa, ¿no es cierto? Que no me está llevando para otras interpretaciones. Listo, estamos claros hasta ahí entonces las primeras indicaciones, ¿no es cierto? Porque vamos a entrar ahora ya a la clasificación, a los formatos, a las formas como yo puedo realizar. Y aquí hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Una prueba debe ser dinámica y diversa.
No todas las preguntas bajo formato simple, ni todos bajo ordenamiento, ni todos bajo completamiento o completación, no todos bajo elección de elementos, sino que debe existir una variedad. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte es busquemos la variedad. Pero antes de pensar en el formato, si es que lo hago simple, ordenamiento, de completamiento, primero tengo que estar claro, ¿sí? ¿Cuál es el contenido? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy a apuntar con eso? ¿Cuál es el nivel taxonómico que le quiero dar a determinado contenido o conocimiento? ¿Sí? Y entonces, en función de eso, vamos a la primera. Acordémonos, la simple, a esta también se le llama de cuestionamiento directo. ¿Sí? También se le llama de cuestionamiento directo. ¿Y qué dice de cuestionamiento directo? Y vamos a mirar, yo tengo ahí unos ejemplos para que les hagamos una revisión muy dura, ahí sí digo, muy rigurosa, para que nos permita ver cuáles son los errores en determinados reactivos que se han tomado. Este formato es básico, donde se presenta un cuestionamiento o una afirmación acompañado de opciones de respuesta. ¿Sí? ¿Cuántas opciones de respuesta dijimos que debe existir? 4. Acuérdese eso, 4 opciones. Directrices técnicas tiene que ver qué son los elementos que vamos a tomar en cuenta. Debe estar en forma declarativa o interrogativa. Y lo que nos indica de los lineamientos para redactar, en ese documento hay algunos lineamientos que nos dice, hey, hagámoslo bien tanto en la forma, pero fundamentalmente en el fondo. ¿Sí? En lo que tiene que ver con los lineamientos, dice utilizar adecuadamente los signos de interrogación. ¿Qué empleamos? ¿Qué empleamos siempre? ¿Qué empleamos siempre, jóvenes? Los signos, si es que es pregunta, tengo que poner el signo de pregunta tanto al inicio como al final. ¿Sí? De acuerdo. Vamos para acá. Mire, ahí está el ejemplo. El ejemplo súper sencillo. ¿Sí? Ahí tenemos, voy a ir achicando esta parte que me está... Listo. Mire, el planteamiento parte superior va a tener la misma estructura, dijimos. Ese es el patrón que se va a manejar. Planteamiento. ¿Qué presidente fue elegido por la Asamblea Constituyente en 1878? Y tenemos la primera parte, por favor, para toditos la primera parte. ¿Ya? Las opciones de respuesta, todas van con mayúscula y con paréntesis, de cierre de paréntesis, ¿de acuerdo? Eso es una regla que se va a repetir en todos los formatos de estos. Mayúsculas y en paréntesis. Disculpe. Y si es... Sí, dígame, Alexis. Ya, profe, disculpe que le interrumpa. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo armo mi prueba que es de opción múltiple y digo que solo justifique la correcta, pero en la justificación me pone mal, pero le pone bien en el, o sea, por ejemplo, en este caso, está bien la D, pero la justificación le pone mal. Ahí, ¿cómo calificaría? ¿Está bien o está mal? Latino, pero la justificación está mal. Ya, verá, hay dos tipos de pruebas, las que manejamos como colegios y también como en muchos de los docentes, llegamos, lo que les decía comúnmente, es hasta el que elijan A, B, C o D. ¿O estoy yo mintiendo? La mayoría, yo creo, de docentes nos hemos quedado hasta ese nivel. El otro nivel, fundamentalmente, si usted lo está ejecutando, digo, qué bueno, porque eso significa dar la solidez necesaria. En este caso, yo personalmente, como Richard, no está eso en lo del INEVAL, no lo está. En el INEVAL es como se utiliza ahí el sistema, si es que no responde la correcta, eso es 0, ¿no es cierto? Le marca como errónea, ¿de acuerdo? Porque para quien hace el ítem, es que resuelve este
otro elemento en el lado derecho. ¿Para quién hace? Ya vamos a ver un formato que entrega el mismo Ineval para quienes hacemos estos ítems, ¿de acuerdo? Pero si es que usted me dice qué haría usted, yo personalmente le pondría la mitad, porque identificó, pero no argumentó por qué es lo correcto. Yo personalmente. Pero eso no lo dice el Ineval, ojo. ¿De acuerdo? Ahí soy muy claro. En el Ineval es una percepción de uno mismo ya como docente. Por supuesto, una percepción individual. Por eso digo desde Richard Fierro. ¿De acuerdo? Porque en el Ineval, en las pruebas que les toman en el Ineval, si es verdadero o es falso. Le pasan por el lector óptico y son los resultados que usted tiene. ¿De acuerdo? Pero para la construcción de este ítem, es un formato que ya le voy a indicar luego. ¿De acuerdo? Para que ahí tome mejor la decisión todavía. ¿Sí? Vamos para acá. En el proceso del Ineval hay bastantes errores. Yo me he dedicado, o sea, lo que he trabajado ha sido bastante en el Ineval y sí me he dado cuenta que, por ejemplo, ellos no mantienen una sola estructura. Hay preguntas que sí tienen, que muchas preguntas contienen el distractor y hay otras que no las tienen. O sea, no manejan un mismo estándar en todas. Sí, ahí lo que hay que hacer es nosotros alinearnos a las recomendaciones, a los criterios técnicos, porque sí, hay ejemplos que no lo manejan, como usted dice. Hay también en las pruebas, hay errores, a pesar de que existen personas que elaboran los ítems. Hay un equipo evaluador, hay otro equipo validador y por último se aplican las pruebas para validar el instrumento. A pesar de eso se encuentra la respuesta sí. ¿Sí? Listo. Vamos para acá, corrijamos. Richard. Víctor Hugo, por favor. Una inquietud, no sé si les regresa a la anterior diapositiva. No con el fin de molestar, pero sí es importante aclarar, ¿no es cierto? Nos dice la pregunta o el reactivo. ¿Qué presidente fue elegido por la Asamblea Constituyente de 1878? ¿No cree usted que ahí falta ubicar a qué presidente del Ecuador? Digo yo. Porque si me dice, sabe que ya se sobreentiende con los nombres que están ahí puestos, los distractores A, B, C, D, pero si yo pongo otros distractores de esa misma época, si yo le hablo de la época republicana, le hablo de Colombia, le hablo de Argentina, pregunto yo, no sé si hace falta ubicar esa palabra. Sí, podemos. A ver, esto es sacado del mismo Ineval y lo que decía el joven estudiante, podemos nosotros frente a esto tener una postura de decir falta esto. La respuesta es ¿qué es lo mejor en este caso? Queda mucho más claro explicitado qué presidente del Ecuador fue elegido. Si es que es mucho más claro, me parece importante incorporarlo nosotros. Nosotros tendremos esa posibilidad de definir cuál va la pregunta o el planteamiento más adecuado y que no se preste a interpretación o que tampoco le confundamos. ¿De acuerdo? Sí, Víctor Hugo. Gracias, Richard. Chévere, sí. Todas las inquietudes, por favor, aquí estamos para aprender. Pero miremos en función de lo que dice aquí, los primeros elementos. Vamos a mirar esto. Léale, por favor. Y ahí hay varios errores. ¿Cuáles son los errores? Yo veo un error primero como en la primera que se corrigió, que se está repitiendo algunas cosas. No es conciso. Ya, puede ser, correctísimo. Vamos otra. Los literales. Correctísimo. ¿Cuáles son los literales? ¿Qué debe ir? En mayúsculas y con el cierre de paréntesis. Correcto. En mayúscula y en paréntesis. Y la otra, bien, Víctor Hugo. La otra es columna. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que ir viendo dos elementos. El fondo, ¿no es cierto? Que estamos hablando de que posiblemente estamos confundiendo allí. Y en la otra es que debe estar las opciones de respuesta con mayúscula, cierro paréntesis y en columna. ¿Estamos claros ahí? Chéverazo. Y así vamos poco a poco avanzando. Y esto es lo que le decía para el joven estudiante. ¿Ya? Hay instituciones, muy pocas, que utilizan esto. Pero este es el esquema que fundamentalmente trabaja el Ineval
para los ítems, ¿sí? Ahí tenemos, fundamentalmente tiene que ver con esto, desde aquí, desde tema. Se coloca el tema, se coloca el tema específico, se coloca el tipo de reactivo, el nivel taxonómico, si es que se queda en el conocimiento, comprensión, aplicación, ¿sí? Y en la parte inferior se coloca la pregunta ya, la base o el planteamiento que se le llama. Si es que es de ordenamiento, en esta primera parte que ya vamos a ver en la parte superior de planteamiento o de base, en esta primera parte yo voy poniendo las columnas o el orden que requiero, ¿no es cierto? Yo voy poniendo aquí. En la parte inferior coloco las opciones de respuesta. A, B, C, D. ¿Sí? Y coloco también cuál es la respuesta correcta. Y en la siguiente parte justifico por qué es correcta y por qué las otras son incorrectas. Y si es que puedo especificar algún tipo de diseño de gráficos o dibujos. Este es el esquema, pero es el esquema para elaborar ítems para que el INEVAL pueda ingresar este ítem en el proceso, todo el proceso de validación. Hay equipos que trabajan en esto. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema, pero que establece, repito, el INEVAL para quienes trabajan en el INEVAL, ¿sí? Para quienes son contratados para el INEVAL. Si es que nosotros tenemos un dominio en determinada área o cómo hacer los ítems, el INEVAL está contratando estos días itemólogos, ¿sí? Así que si es que alguien puede arriesgarse, vaya a la CENESID, métase a la CENESID y allí usted puede tener otra opción de vida, ¿sí? Listo, pasamos a la siguiente, ordenamiento. Y aquí también tenemos otras orientaciones también que hay que tomar en cuenta. ¿Qué nos dice respecto a lo que es el ordenamiento? Se presenta el enunciado, pero aparte de eso, se da a conocer cuál es el criterio de orden. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de orden? ¿Por qué nomás yo puedo ordenar en determinados temas? A ver, ¿qué nomás puedo ordenar? ¿En función de qué? ¿De qué categorías? Jairo, o Kevin, o Mónica, a ver, ¿quién? ¿Qué nomás puedo yo ordenar? Cuéntenme. Fechas. Ah, ¿puedo ordenar fechas? Por supuesto que sí. Entonces, debe estar ordenar, ¿no es cierto? En este caso, las fechas. ¿Qué más puedo ordenar? Proceso. Procesos, correctísimo. Procesos. ¿Qué más puedo ordenar? Grupos de palabras. Grupos de palabras, correcto. Secuencias, acontecimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Modos de producción. Autores. Autores según su determinada época, genial. ¿De acuerdo? Entonces, esos indicadores de en qué es lo que voy a pedir que ordenen, eso debe estar sumamente claro, pero ¿en dónde? En el planteamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Indicar la categoría de ordenamiento. Las combinaciones de los elementos del listado serán las opciones de respuesta. Lo que yo ponga abajo, ¿no es cierto? Esas posibilidades serán las que me sirvan a mí para la respuesta. El listado debe contener elementos del mismo tema. Ahí viene el término de plausibles, ¿sí? Para que tengan la misma categoría. O el campo semántico, ¿sí? Todos los elementos del listado deben estar en cada opción de respuesta con orden diferente. Todos. Un elemento del listado no debe ocupar el mismo lugar en todas las opciones. Ya vamos a ver, hay un ejercicio allí para ir mirando esto en forma práctica. En los distractores, el orden de los elementos debe ser plausible. No debemos ser tan evidentes. Debemos mirar que coincidan también en lo que tiene que ver con género, con número. Porque solamente si yo pongo allí algo de determinada situación y ya estoy induciendo a la respuesta, ya no van a desarrollar ningún tipo de habilidad del pensamiento. La lista debe ser vertical. Aquí, por favor, tengo 1,
acá en el lado derecho, por favor. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 en forma vertical. ¿Sí? ¿Qué más me dice ahí? La lista de elementos debe numerarse de forma ascendente. ¿Desde dónde empezamos? Desde el número 1. Utilizando números arábigos seguidos de punto y un espacio. Esta es una de las reglas que también pide el INEVAL. Se debe omitir cualquier signo de puntuación al final de los elementos del listado. Y los elementos de las opciones y respuestas no vamos a poner la conjunción y, solamente vamos a ubicarle con las comas. Y ahí tenemos el ejemplo, por favor. El ejemplo. Allí tenemos la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ordenar aquí? ¿Cuál va a ser el tema del ordenamiento? ¿Cuál será aquí? La razón del... ¿Por qué vamos de aquí qué? ¿En qué vamos a hacer? A ver. ¿Cómo vamos a ordenar? ¿Cuál es la categoría? Los países miembros de la comunidad andina, de menor a mayor. ¿Pero de qué? ¿Menor a mayor qué cosa? La población, profe. Ah, La población. ¿Y cómo la población? ¿De mayor a menor, de menor a mayor? Es descendente, porque si no, bueno, creo que dice de menor a mayor. Sí, de menor a mayor. Ya, Entonces es descendente. Ya, de menor a mayor, ¿no es cierto? Ascendente. Ascendente, así es. 1, tenemos Bolivia, 2, Colombia, 3, Perú, 3 Ecuador y 4 Perú. Y aquí, por favor, vamos a ir mirando, ¿no es cierto? Verá lo que dice aquí. Ningún elemento de las opciones de respuesta ocupa el mismo lugar en todas. Significa que el número 1 no va a repetirse aquí. 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. ¿Y por qué? Ya voy a explicar por qué. ¿Sí? Tiene que ser, empezamos en forma ascendente, ¿no es cierto? 1. Después puede ir en la otra columna, así mismo puede ser desde el 2, etcétera, etcétera. Vamos a hacer con este ejemplo. Mire, por favor, acá. Acá tenía un ejemplo. Ya. Voy a hacerle aquí. Vamos a hacer. Mire, por favor, acá. Voy a borrar esta parte de acá. Si observa esta línea azul, por favor. Si observa. Si observa, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo tengo aquí las respuestas que tengo en este recuadro. Tengo acá en el lado izquierdo. No hay que hacer, nos indica que un mismo número no puede estar situado en la misma columna. Entonces la primera parte, eso no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? La otra parte que de una vez voy a explicar. ¿Qué pasa si yo tengo aquí 1? Acá tengo... Verá el cambio que voy a hacer, por favor. 2. Acá pongo 4. 4 y 3. Acá ya voy a poner 2. Voy a quitarle este ahora porque dijimos que no va el mismo numeral. Voy a poner acá 2. Acá voy a poner 4. 4. Voy a poner 1 y voy a poner, estamos bien allí. Acá pongo 2, acá coloco 1, acá voy a colocar 3 y acá voy a colocar 4. Listo. ¿Qué pasaría si las respuestas están allí? ¿Cumpliría con el requisito o no cumpliría con el requisito? Sí, no, ¿por qué? Bueno, cumpliría con el requisito primordial porque ya no estarían repetidas en el mismo orden un solo ítem. Correcto. La primera parte, no, pero está mal hecho eso. Vamos viendo. Esta es una de las recomendaciones que también hace el INEVAL y que vamos a ir viendo con otros ejercicios también con la parte de letras. Mire, por favor. Ojo. Dígame. Sí, dígame. Tal vez fue por lo que hizo, ¿no? Al azar escogió y al hacer eso no le da un ordenamiento que sea plausible.
posiblemente. Sí, puede ser eso, puede ser eso. Pero hay otro elemento mayor. Veamos. Mire por favor esto. También se repite el 2. También se repite el 2, no, pero dice que no debe repetirse en todos, por lo tanto cumplo el primer requisito. Le indico, ¿ya? Le indico. Y es necesario eso también para lo que tiene que ver con los otros tipos de reactivos. Mire, en la primera columna, voy a hacerle esto, ¿no es cierto? En la primera columna, aquí digámosle así, le voy a quitar las letras, ¿de acuerdo? Solamente le voy a quitar. Mire la primera columna. Tengo el 1, 1, 2, 2. Ahí no tengo ningún inconveniente. En este caso, para poner en orden, ojo, para poner en orden, me voy a ver, aquí se repite el 1 y el 1, me paso ahora a la siguiente columna. En la siguiente columna, como aquí tengo el 1 y el 1, uno de estos dos tiene que ser primero en el orden, ojo, para poner en el orden. Voy a la siguiente columna, aquí tienen el mismo número, por lo tanto hasta ahí son iguales, ¿no es cierto? Son gemelitos. Ahora pongo en la siguiente columna, ¿dónde tengo el 2 y dónde tengo el 3? El 3 está abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Que debo poner en forma ascendente. Entonces, ¿qué significa? Que esta respuesta, control X, tiene que venir acá arriba, control B. Me hago entender mejor con esta explicación en este momento. Mire, y usted va a ver también luego cómo se repite con las letras abajo. Vamos a ver luego. Mire, tengo aquí 1, 1, hasta ahí son iguales, ¿no es cierto? Para poner en orden, porque debo poner en forma ascendente. Acá no hay problema porque ya es el 2 y es mayor. Como aquí se repite, voy viendo la siguiente columna, esta siguiente columna. ¿Cuál es en forma ascendente? Primero tiene que venir el 2, después viene el 3. ¿Qué significó eso? Que la pregunta que estaba en el literal B era la que debe estar en el literal A. ¿Me hice entender ahí? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Sí? O sea, en este momento está ordenado, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahorita está correcto, ahorita está ordenado porque voy viendo, a ver, le tacho las otras columnas, ¿no es cierto? 1, 1 está ahí bien, luego sigue el 2, está en forma ascendente, se cumple, hasta ahí se cumple. Pero tengo 2 unos, tengo que ver la siguiente columna. En la siguiente columna, si es que estaba primero el 3 arriba y el 2 acá, ¿qué significa? Que primero era el B, tengo que poner en la parte superior. ¿Por qué? Porque es en forma ascendente. ¿Estoy claro ahí? Profe, ¿y no iría la D igual en la C y la C? Correcto, genial, genial, muy bien. Esa es lo que quería escuchar, genial. Mire, aquí tengo, ahora en el 2, voy viendo en el 2, ¿no es cierto? En el 2, ahí coinciden, por lo tanto cualquiera de los dos debería ser C o D, ¿no es cierto? Ahora voy para acá. Aquí tengo el 4 y tengo el 1. ¿Qué significa? Ah, no, profe, esto está mal. Control X y esta tiene que venir acá. Ahí está en forma ascendente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, señorita. Eso es hacia dónde vamos a apuntar. ¿De acuerdo? Eso es hacer los ítems en forma técnica, tal como están establecidos en las recomendaciones del INEVAL. Pasamos a la siguiente. Las de completamiento. Es cuando faltan, ¿no es cierto?, algunas letras, palabras, números, grafías, gráficos e imágenes. Eso usted ya tiene conocimiento. ¿Qué nos dice allí? Por favor, dice, si es que tenemos allí palabras o imágenes, máximo 3 espacios por completar, no más de eso. Cuando se trate de letras o números, un máximo de 5 espacios. Cuando tenemos, coloque el número, ¿no es cierto? Con 1, 3, 5, ya. Máximo 5. Cuando haya un solo elemento por completar, este debe ir ya sea al inicio o sea al final. ¿De acuerdo? Cuando es un solo elemento por completar.
Y las opciones de respuesta deben ser de la misma categoría, lo mismo para que coincida en lo que tiene que ver con el género y en el número. Porque si no coincide, ¿no es cierto? Fácilmente yo puedo deducir y no he desarrollado en absoluto ningún tipo de discriminación, capacidad de reflexión, de pensamiento, en nada. Ahí tenemos los ejemplos, pero acá vamos, me parece que hay un ejemplo más. ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo está allí, ¿ya? Complete la oración. La medición es un proceso. Si yo ubico los resultados de la A, B, C y D, cualquiera de estas palabras, si yo no he estudiado, cualquiera de estas palabras iría porque coinciden en número, ¿no es cierto? Y coinciden en género. Eso es lo que nos está diciendo, para que no sea demasiado evidente. Entonces, ¿descriptivo puede ir? Sí, sí quedaría. ¿Es un proceso descriptivo? ¿Es un proceso especulativo? ¿Es un proceso evaluativo? Es un proceso inductivo. Por lo tanto, cualquiera de esas puede ir. Luego, mediante una representación. ¿Qué tipo de representación? ¿Puede ser numérica? No sé si existe una representación objetiva, descriptiva y objetiva. De acuerdo con un instrumento, con un número, con un instrumento y con un signo, o regla o medida. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿No es cierto? Si es que primero decía, si es que hay espacios, máximo 3 espacios. Si es que hay uno solo al inicio o al final. Si son números o gráficos, máximo 5. ¿Sí? Facilito esta, ¿no es cierto? Facilito. Vamos a la otra. Elección de elementos. Tengo ahí un listado de opciones y tengo que elegir. ¿Sí? A eso se refiere en forma así tan sencilla y sintética. Pero para eso tenemos que especificar cuál va a ser el criterio de selección. Criterio. Va a elegir a las palabras que empiezan con A. Ah, ese es el criterio. Va a elegir a quienes pertenecen al grupo de sales oxisales. Posiblemente estoy diciendo locuras que pues no sé nada de sales oxisales, sino que se me ocurrió decir eso, ¿ya? Siempre dice emplear listas de 4 a 6 elementos siempre y cuando sean plausibles. ¿Sí? 4 a 6 elementos. Las opciones de respuesta deben integrar al menos 2 elementos del listado. Al menos 2 elementos del listado deben ser erróneos. Y así vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando, pero más me interesa esto. Mire, por favor, en función del ejemplo que está ahí. Elige los grupos de seres vivos que pertenecen al reino fungi. ¿No es cierto? Ahí se encuentran 2, 4, 5 posibilidades. ¿Ya? El planteamiento señala la acción a realizar. Elige. Indica el criterio que se va a cumplir. Elegir. Esa es la habilidad. Eso es la actividad que va a realizar. Entonces tenemos ahí las respuestas. Respuesta A. Y aquí se da a conocer también ya el orden que les decía, ¿no es cierto? Mire, el A mayúscula, paréntesis, el 1, coma, no está en la conjunción I, en absoluto, no está. Luego tengo el B y tengo así, si es que coincide el primero 1, 1, la segunda columna, asimismo en forma ascendente. Eso es parte de lo que se requiere en lo que tiene que ver con las pruebas del INEVAL. Y en lo que tiene que ver con los argumentos va justificando, va argumentando por qué la una es correcta y por qué la otra es incorrecta. Relación de columnas. Este es donde podemos fallar mucho los compañeros docentes. Mucho podemos fallar ahí. Por eso es bueno también considerar las recomendaciones existentes aquí. ¿Sí? Aquí incluye dos listados, ¿no es cierto? 2 listados, 2 columnas. Desde el mismo elemento formal o estructural, posiblemente cometemos errores. En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de relación entre elementos de la primera y segunda lista. Esta es la que tiene más posibilidades.
¿Sí? Más posibilidades. Puede ser en forma 1-1, puede ser 1-2, puede ser 1-3. ¿Sí? Eso vamos a ver cómo hay que desarrollar ese tipo de pruebas. Dice así, directrices técnicas, planteamiento. Dentro del planteamiento se deben incluir las columnas. En la parte superior dijimos que tenía 3 partes, ¿no es cierto? El planteamiento o base. Puedo colocar allí la orden o la orientación, pero también debo colocar ahí mismo, debo colocar las 2 columnas. ¿Sí? Eso me está indicando. Se tiene que indicar el criterio bajo el cual se tiene que relacionar las columnas. Y el contenido asociado a cada columna debe ser 1. Mire, columna izquierda y columna derecha. En la columna izquierda debe ser la más corta, ¿sí? En la columna derecha debe ser la más descriptiva. Repito, columna izquierda, la más corta. Y columna derecha, la descriptiva. En la izquierda serán conceptos, componentes o elementos. En la derecha ya ampliamos un poco más, pueden ser descriptores, pueden ser definiciones, pueden ser características o pueden ser explicaciones. Las otras recomendaciones, compañeros y jóvenes estudiantes. La columna con menos información se ubica en el lado izquierdo, la más corta, digamos, en información. Cada columna, y ese es uno de los problemas que podemos tener, dice cada columna debe tener un título en negrilla centrado y en singular que identifique los elementos que contiene. ¿Sí? La columna de la izquierda se coloca números, va el número y punto, no va raya, sino número 1, número 2 y punto. En cambio, en la columna derecha, los literales, pero minúsculas. Letras minúsculas. Y en paréntesis, cierra paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver. Antes de esto, vamos a ver, acá había un ejemplo. No le he colocado allí. Entonces vamos para acá, regreso para acá. Listo. Entonces, cuando tiene 1, 1, ahí puedo tener 1, 1, relación 1, 1, ¿no es cierto? Un elemento está relacionado con una descripción. O un elemento de la columna de la izquierda se relaciona con un elemento de la columna de la derecha. Ahí debe haber máximo 5 descriptores, es decir, 5 elementos. Cuando es 1, 1. ¿Ya? Cuando existen 2 elementos en el lado izquierdo y tengo 3 en el lado, puedo tener 3 en el lado izquierdo. Debe sobrar 1 para que exista algún tipo de nivel de discriminación. ¿Puedo hacerlo eso? La respuesta es sí, puedo hacerlo. La otra, relación 1, 2. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Puedo relacionar un elemento de la columna de la izquierda con 2 elementos de la columna de la derecha. Aquí máximo se deben utilizar 3, que es el caso que tenemos abajo también, ¿ya? Dice, tengo 3 elementos de la columna del lado izquierdo, estos 3, y puedo tener para 2 descriptores, máximo debo tener 3 elementos, ¿sí? No más de eso. Son reglas que determinan en las pruebas del INEVAL. Acá tengo, por favor, esa es la otra aclaración que iba a hacer. Los números, el número y al lado el punto. En lo que tiene que ver con las descripciones, letra minúscula y paréntesis. Vamos para acá. Y ahí viene la otra parte más compleja, pero que está en relación con lo que indicaba anteriormente, por favor. Y que de alguna manera usted ya
con la numeración que hizo, ya va a identificar aquí cómo está desarrollado. De la misma manera, mire por favor. En las opciones de respuesta tengo A, ¿no es cierto? A es 1 con A, 2 con B, 3 con D. B, 1B, 2C, 3A. Y así vamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera columna, aquí asimismo va en forma ascendente. Tengo primero el número 1, ¿no es cierto? Pero aquí lo que va a variar es la A, la B, la C o la D. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se debe manejar el número y la que va a definir la secuencia, en este caso será la letra. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo que tengo dos ejemplos en el lado derecho. ¿Sí? Vamos para acá. Entonces, como aquí ya está ordenado, ¿alguna pregunta? Sí, dígame. ¿Alguna pregunta? No. Sigo. Entonces, mire, aquí también se ve en forma ascendente, ¿no es cierto? La columna del 1, la columna del 2 ya no me interesa porque ya aquí se cumple con ese requisito. ¿Sí? Vamos ahora acá, a estos ejercicios que están acá. ¿Qué errores usted encuentra? Obsérvele en el primer recuadro. Le voy a traer este recuadro acá al medio y le voy a ampliar. ¿Qué errores encuentra? Se repite la A en la columna, la primera columna. Correcto. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tengo la primera columna. Vamos así mismo. El mismo ejercicio para ir viendo también el orden de esto. ¿De acuerdo? Mire. Tengo el A y voy viendo las letras que le siguen. 1A, 1B y otra vez vuelvo al 1A. ¿Qué me está indicando? Ah, ya. Esta pregunta, control X, tiene que ser acá. ¿Estamos claros, compañeros y jóvenes estudiantes? Sí. Facilito, ¿no es cierto? Vamos viendo, estaba así. Y vengo para acá. Control X. Ahí está en orden la primera. ¿Vemos la primera? Sí. Le copió 2 veces a la respuesta. Pero... Oh, le copié. Mil disculpas. Soy lentito. Soy de necesidades educativas especiales. ¿Ya? Pero la idea es la siguiente, ¿no es cierto? Mire, por favor. Tengo AA, ¿no es cierto? Y ahora, ¿quién me va a definir? La segunda columna. Esta segunda columna tengo que ver que también se cumpla el hecho de el orden ascendente. Tengo C y tengo D, por lo tanto ya está resuelto. La que tiene mayor dificultad es la que tengo acá al lado derecho. Mire, por favor. ¿Ya? ¿Cuál debería ser primera? Obsérvele y veamos cuál debe ser primera. La segunda debe ser primera. ¿La B debe ser primera? Sí, esta debe ser primera. Listo. ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Cuál es segunda? La tercera va abajo. La tercera es la cuarta, ¿no es cierto? Porque la D tendría que subir a tercer lugar porque la que le sigue es la C. Tengo A, no tengo B y tengo C, vendría a ser ella la tercera y esta debe ser la cuarta. ¿Estamos claros, jóvenes y compañeros? ¿Sí? Entonces ahí estamos cumpliendo lo que el INEVAL está solicitando. ¿Sí? Pasamos entonces a la siguiente. Aquí tenemos una pregunta. Claro que sí. De los ordenamientos y cuando se tiene respuestas de este tipo, ¿cómo se le hace plausible la respuesta en la combinación de letras o de números o esas cosas? Si usted en este caso, en lo que tiene que ver con relación de columnas, y me encantaría que revisemos en el manual, dice que ya en la relación de columnas ya está definido la plausibilidad en la medida en que usted ya le ubicó allí.
Aquí, ejemplo, ¿ya? Aquí ya cualquiera que le ponga yo, en este caso, ¿no es cierto? Pongamos que sea así, vamos viendo. Vamos primero a ver si es que se cumple aquí, ¿de acuerdo? Vamos viendo. Primero, 1A se cumple, 1B le sigue, 1C y 1C. Hay dos 1C. Entonces voy viendo en la siguiente columna cuál es la que le seguiría. Por eso aquí sí se cumple que 2A y luego 2B. Por lo tanto, lo que dice el INDEVAL se cumple con lo establecido. Para la respuesta de la señorita, indica que cuando tiene que ver con relación de columnas, ya está definido en la misma relación de columnas que yo le hago en la parte superior, ya se da la plausibilidad. Por eso aquí tengo que garantizar para que los números o las opciones de respuesta ya no tengan mayor dificultad y sean las coherentes. ¿De acuerdo? Eso lo dice el manual. Y de hecho que así es. Si usted le revisa claramente y determina las respuestas que no sean plausibles, entonces usted está garantizando lo que se encuentra aquí en las opciones de respuesta. ¿Sí? Corrijamos. Y ahí se encuentran varios errores. Vamos viendo. Obsérvele. Primero el orden. Puede abrir su micrófono. Hay varios errores, varios errores. En las columnas de respuesta era la primera columna era con números y un punto, y en la otra columna era con letra minúscula y un paréntesis. Correcto, correcto. Entonces, ¿de dónde parte este error? Desde aquí. Sí, compañeros y jóvenes, parte desde aquí, desde la columna, pero hay otro elemento que nos estamos olvidando. Ya, vamos a ver, hay más errores. Si aquí está mal, por lo tanto, acá también estará en forma inadecuada, ¿no es cierto? Ya. Otro error. Deben faltar los títulos de... Correctísimo. Los títulos de cada una de las columnas, ¿sí? Debe estar en negrilla y centrado, ojo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por lo tanto aquí también vamos a ver que el orden, en el caso de que estuviese bien diseñado el orden, ¿no es cierto? Mire, aquí tenemos algunos errores. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante también corregirlo, tanto elementos de fondo que tiene que ver con la redacción, que sean elementos plausibles de la misma categoría, del mismo campo semántico, y que también esté bien estructurado en cuanto se refiere a la forma. Y vamos a ir terminando de alguna manera con lo del contexto. Es casi parecida a la anterior, a las anteriores. Lo único que va a variar es que en lo que tiene que ver en la parte de planteamiento, en la parte superior de planteamiento, vamos nosotros a colocar una ampliación de la información que puede ser una lectura, que puede ser un caso, que puede ser una situación, que puede ser un hecho, cualquier elemento, ¿no es cierto?, que me va a servir para diseñar de ahí, de ese contexto, voy a diseñar las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el contexto es parecido a las anteriores, donde le ubico acá, ¿no es cierto? En el planteamiento, aquí le voy, en lugar de ponerle solamente la pregunta, voy a colocar aquí el planteamiento, que puede ser una lectura. En el caso de lengua y literatura, puedo sacar allí una lectura, y de esa lectura sacar las de 3 a 5 preguntas. En lo que tiene que ver con sociales, puedo hablar de la Comunidad Económica Europea, poner allí algún tipo de datos, de información, de conocimiento, para de allí sacar la información. En el caso de emprendimiento, puedo hacer allí cualquier caso, en el caso de psicología, lo que sea. Entonces, lo que aquí hago en el contexto es colocar un elemento que me permita a mí, acá vamos, tener el prerequisito para poder diseñar y elaborar cada una de las preguntas. Y ahí tenemos cuántos ítems se debería formar, cómo debemos citar la fuente, por favor, eso sí es obligatorio, de dónde vamos a sacar. Si es que hay algún error allí y estamos extrayendo de allí, debemos sacar tal cual está, ¿no es cierto?, porque estamos referenciando aquello, ¿sí?
Y aquí viene el ejemplo que es sencillo, que si nosotros entendemos la lógica de todo lo anterior, vamos a poder manejar aquello. Entonces tengo aquí, ¿no es cierto? Dice, lea el texto y responda a las siguientes preguntas. Entonces damos todo el texto y luego vendrán las preguntas que nosotros requerimos realizarlas. Debemos referenciar, ¿sí? Y el contexto tiene información necesaria para resolver todos los ítems que se desprenda de esta propuesta, ¿sí? De acuerdo al texto ahí se elige, ahí hacemos, es la misma metodología de la parte superior, por lo tanto ya si entendemos la parte de los primeros elementos, esto es solamente es repetir bajo una nueva estructura, ¿sí? Y termino con esto, compañeros, para no cansarles en este viernes. Mire, operaciones cognitivas. Todo dependerá, ahí el autor González, ¿no es cierto?, que determina que estas pruebas deben desarrollar por lo menos 3 niveles de desarrollo cognitivo, por lo menos 3 niveles. Estos 3 niveles están relacionados con comprender y organizar lo aprendido, aplicar lo aprendido y resolver los problemas. Y en la parte derecha le dice, a ver, ¿cómo? Y esto le va a ayudar a diseñar la prueba. Si es que usted quiere quedarse en la categoría de comprender y organizar lo aprendido, la pregunta será identificar tal cosa o clasificar tal cosa o el ordenar tal cosa. Ahí a usted ya le están dando los verbos o las habilidades del pensamiento que le van a permitir quedarse en la categoría comprender. Ya estaría. En lo que tiene que ver con aplicar, ahí se habla de traducción, aplicar conceptos, inferencias, presuposiciones. Cuando usted hace esto, está definiendo lo que es la categoría de aplicar. Y la otra, resolver los problemas, ¿sí? Estas operaciones intelectuales que tenemos aquí, estas le van a permitir a usted diseñar los tipos de pruebas, los tipos de reactivos en función de hacia dónde quiere llegar y ya relacionado a una determinada categoría. Hasta allí fundamentalmente así un poco al apuro porque teníamos poco tiempo, ¿no es cierto?, para esta semana, pero tratamos de que lo básico, lo necesario, lo obligatorio, lo urgente nos permita a nosotros entender y lo que es más aplicar ya en nuestra práctica, en nuestra profesión, este tipo de reactivos. Eso, compañeros, hasta allí alguna pregunta, si no para ya decirle a José Luis para ir cerrando la sesión del día de hoy. Buenas noches, Luis. Yo tengo una pregunta. Claro. Justo en el ejercicio que estábamos corrigiendo sobre la relación de las columnas, había también una característica que decía que puede haber, o sea, que solo pueden estar de 3 a 7, o sea, de 3, digamos, en la columna de los conceptos solo puede haber 3 y máximo se les puede unir con 7 descriptores. Descriptores, ajá. Entonces, por ejemplo, en ese de ahí, como, no sé, tomó en cuenta ese error, no sé si digamos, se pueden poner 4 siempre y cuando al otro lado haya 4 descriptores o se tiene que mantener la relación 3-7. Puedo tener, hay esas variantes que decía, en este caso es relación 1-1. Dijimos, en relación 1-1 pueden ser hasta 5. Estamos dentro de la norma, ¿no es cierto? Pero puede ser que yo tenga relación 1, ¿no es cierto?, de la columna izquierda con 2 de la derecha, ¿no es cierto? ¿Puedo hacerlo también? La respuesta es sí. Ahí, ¿cuánto tengo? Tengo máximo 3 de la izquierda con 6 de la derecha. Depende qué es lo que yo quiero extraer como información. En este caso, en este ejemplo, que hay otros errores, pero ese error 1-1 no se lo da aquí. Está, en ese sentido, cumple con el requisito establecido por el INEVAL. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por la pregunta. José Luis y compañeros, ha sido un gusto trabajar. Yo sé que quedaron muchísimas dudas y esa es la tarea. A partir de este momento, con esas dudas, con esas inquietudes, profundizar, porque tenemos que hacer la diferencia, y la diferencia se la hace en la medida en que yo tenga esa capacidad de buscar, de ir más allá, de superar al facilitador y generar nuevas propuestas. Sería súper chévere que la Universidad Central empiece a generar propuestas desde los estudiantes con nuevos criterios de evaluación que nos permitan